Cordial saludo, mi nombre es Andrea Guizarrocha, actualmente estudio Administración de Empresas en la UNAD CEAD Vélez. Bueno, el día de hoy les vengo a dar la reflexión final acerca del curso La persona como ser trascendente. La primera fase fue acerca de la mentira, la verdad, el otro. Este concepto nos permite identificar nuestra relación con los demás y de cómo esto influye en nosotros desde diferentes puntos de vista y aspectos. Asimismo, también hace referencia a lo que a veces mostramos a los demás para no juzgar o no ser juzgados por la otra persona o crear expectativas diferentes a lo que somos realmente. En la segunda fase encontramos la comprensión del sujeto histórico, donde está la macro y la microhistoria. El sujeto histórico es la persona o grupo de personas que viven, actúan y transforman la historia. No es solamente un espectador, sino también es un protagonista que a través de sus decisiones, acciones, hacen que influyan en los procesos sociales, políticos, económicos y culturales. La macro hace referencia a los grandes procesos históricos como los movimientos económicos, los cambios políticos, entre otros, mientras que la microhistoria se enfoca en las historias pequeñas, locales y cotidianas, como por ejemplo en el caso que yo llevé a cabo, que fue o sobre el que hice investigación, que fue el del señor Roniever Pérez, que ayudó de manera individual a la población de la vereda La Amistad con la apertura de las placahuellas con el fin de beneficiar a todos los campesinos que necesitan llevar a la zona urbana sus productos. Entonces, por lo tanto, fue un sujeto histórico de una persona que transformó a través de sus acciones, influyendo de manera positiva en los procesos sociales y culturales de esta vereda. En la tercera fase encontramos el sujeto político, más allá de los partidismos y más acá de la polis. El sujeto político no es únicamente quien limita en un partido o participa en elecciones. Es ante todo el ser humano que toma conciencia de su realidad, reconoce las relaciones de poder que ésta la atraviesan o que ésta conlleva y decide actuar ya sea de forma individual o colectiva para transformar esta realidad y convertirla en algo positivo para su población o su región. El sujeto político se constituye en la capacidad crítica y en la pregunta de la inconformidad frente a una injusticia, con el fin de buscar alternativas de soluciones y convertirse en un ser humano que toma conciencia de su realidad. Y también puede verse expresado en los movimientos sociales, los procesos comunitarios y las acciones culturales. En la cuarta fase encontramos el sujeto histórico y político como ser trascendente. El sujeto histórico y político entendido como ser trascendente no se limita a existir dentro de un tiempo y un sistema, sino que también se proyecta más allá de su circunstancia. No es solo el resultado de la historia, sino también el constructor de sentido, portador de memoria y sembrador de un futuro, como lo vimos en el caso de Roniever, con toda la colaboración que le hizo a la vereda de la amistad con el arreglo de la carretera. Esta trascendencia también radica en la capacidad de ir más allá de lo impuesto o de lo heredado o de lo aparentemente inevitable. Se puede interpretar, el sujeto histórico también tiene la capacidad de interpretar, cuestionar y resignificar
su realidad o una historia y convertirse en un agente de transformación, como fue en el caso que vuelvo a repetir, el de Roniever, que fue un ejemplo de transformación y un ejemplo de liderazgo que ayudó de manera eficiente a la población. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias.